Muy buenos días. Oh, good morning, friends. Hello, hello, good morning. Buenos días.
Okay. Hello. Good morning to everyone, and welcome to this new session. Thank you very much for staying here today. And okay, the first thing, remember to mark your attendance. Remember the attendance, okay? This is the password. Don't forget to mark your attendance. And the second thing, don't forget to get your worksheet, all right? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar la sesión número 2. Listo, entonces no se les olvide descargar el worksheet de la sesión número 2 que se llama Object Oriented Paradigm, Objects and Attributes. Digamos que hoy vamos a seguir hablando del paradigma orientado a objetos y nos vamos a enfocar en los objetos y los atributos, ¿ok? Quiero también recordarles que, digamos, no, aquí en la misma plataforma hay una pestaña que se llama Recordings. No sé si ya les había mostrado, pero aquí lo vamos a encontrar. Entonces, en Recordings vamos a encontrar directamente la grabación de las grabaciones de cada una de las sesiones. Como ven, aquí ya está la grabación de la sesión que tuvimos el sábado, ¿cierto? Lo bueno es que lo podemos ver directamente en YouTube. Damos clic y nos lleva a YouTube a esta grabación. Lo podemos ver directamente en el navegador de Moodle, la plataforma de Moodle. Podemos ver directamente la grabación, ¿cierto? Aquí. Y digamos que el día de hoy, aquí ya les dejo la sesión 2, por si, y así sucesivamente. Si algún día se pierden alguna sesión, si algún día pues, no se pueden asistir a la clase, ahí pueden revisar la grabación. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden marcar la asistencia. Siempre que sea lo primero que hagamos, no lo dejemos pues, para el último momento. Se las voy a compartir por el chat para que lo tengamos ahí disponible. Bueno, creo que se le da más visibilidad. Visibilidad, sí. Okay, my friends. So, as I mentioned before, today we're going to talk about object-oriented paradigm, objects and attributes. All right. So, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los objetos y los atributos? Básicamente eso. ¿Cuál sería la diferencia entre un objeto y un atributo? ¿O qué es un objeto y qué es un atributo? Pues en el paradigma orientado a objetos o en la programación orientada a objetos. ¿Qué podemos decir al respecto? Recuerda que pueden usar el chat. Si de pronto no quieren o no pueden usar el micrófono, podemos usar el chat. ¿Listo? Cualquier cosa que se nos venga a la cabeza sobre objetos y atributos. Básicamente que el atributo es el método que tiene el objeto, las cosas que es capaz de hacer el objeto, las funciones. Just think about that. Maybe you have no idea.
De pronto no tienen ninguna idea. Van a decir, no, teacher, we have no idea. Aló. Aló. Profe, ¿escuchó al compañero? ¿Profe? ¿Aló? Good morning, teacher. ¿Alguien me escucha? Sí, se le escucha. Parece que el profesor no nos escucha. ¿Profe? Gracias, compañero. Profe, parece que no nos escuchan. Gracias, Ricardo. Sé que tenemos dificultades. ¿Profe, nos escucha? ¿Profe? No, sí, el profesor no está escuchando. Ok, Sí, definitivamente no. ahora sí los escucho. No sé qué. Profe, hay un compañero que habló. Creo que sería bueno que él repitiera. Sí, lo siento. Profe, buen día, sí. Los atributos de los objetos son básicamente las funciones o los métodos que tiene el objeto que puede ejecutar. Ok, es un buen punto. Y finalmente, pues son ya las características que él tiene, que el objeto tiene. Okay, thank you. So Christian says in the chat, as we say in the last time, objects are the representation of things of the real life, and attributes are the characteristics that we can define for this object, size, color, shape, okay. Dios Cristian nos dice que los objetos son la representación de cosas de la vida real y los atributos son sus características, ¿cierto? Básicamente, son las características de estos mismos, como su tamaño, su color, su forma, su largor, puede ser. ¿Listo? Entonces, objects and attributes, exactamente, simplemente es la representación de algo, o en este caso es un grupo, es un grupo de funciones que le llamamos objetos, ¿sí? Y estas funciones pues tienen ciertas características, ciertos atributos. Nosotros vamos a andar un poquito más, vamos a, digamos, en las próximas sesiones, ¿listo? Entonces recuerda, let's see. Thank you very much for your opinions and for your participation. That's really good. Our objective for today is students will apply the concepts of objects and attributes to real life situation. Como veníamos haciéndolo desde el ciclo pasado, por lo general lo que estamos haciendo es llevando todo esto a situaciones de la vida real para que sea más fácil de entender cómo funciona. Sí. Entonces, ese es nuestro objetivo de hoy. Dice, students will apply, entonces ustedes aplicarán los conceptos de objetos y atributos a situaciones de la vida real. Ese es nuestro objetivo el día de hoy. So here we have our vocabulary. Entonces, vamos a revisar nuestro vocabulario. El vocabulario que tenemos para el día de hoy. So, let's see. The first that we have is about objects, right? Entonces, recuerden que un objeto puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Relacionada con el mundo real o en general un objeto puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Cualquier cosa. En este caso, nuestro objeto es un perro, ¿cierto? A dog. Decimos que este perro tiene ciertas características, o ciertos atributos, attributes, como su nombre, su color, su raza y que está hambriento. Después, digamos, algo adicional serían los métodos. ¿Qué son los métodos? Pues son las acciones
o es lo que mi objeto puede hacer. ¿Listo? No es cualquier acción, sino que es simplemente lo que mi objeto puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer mi objeto? Que en este caso es un perro. Puede ladrar, puede oler, puede buscar y puede menear la cola. ¿Listo? Esto es un objeto. Entonces, sigamos acá. ¿Qué tipo de objeto tenemos acá? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Qué tipo de objeto tenemos aquí en esta imagen? Cliente. Es un usuario. Podemos decir que es un usuario o un cliente, ¿cierto? ¿Cuáles son los atributos de este usuario? Pues que tiene un nombre, que tiene apellido, que tiene un correo, una contraseña y pues digamos que algo que es bastante importante es si ese usuario es premium o no lo es, si es estándar. Ahora, como les decía, el método siempre es lo que el objeto puede hacer. No es cualquier cosa. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer mi usuario? Él puede iniciar sesión, puede cerrarla, puede editar su perfil, cambiar su contraseña, se puede pasar a Premium o puede publicar en comunidad. Esto es bastante importante porque a veces de pronto nos podemos desviar, pero cuando lo llevamos directamente a la programación, tenemos que ver que todo tiene relación al objeto, o sea, todo está enfocado en el objeto. Yo les pregunto, digamos, en este contexto que hablamos de un usuario, ¿el color de su cabello sería un atributo relevante para mi programa, por ejemplo? El color de cabello. No, No, en mi concepto no. ¿Por qué no? Lo que nos interesa son datos que podemos usar para aplicar los métodos. Pues es más como que inclinado a datos de información sobre el usuario de identidad, más no como de sus características físicas o algo así, más bien tirando a rasgos. Exacto. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Esos atributos, esas características van directamente relacionadas también a lo que yo necesito del usuario o del objeto, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito de ese objeto para que mi programa funcione? En este caso, como estoy hablando de un usuario, esta es la información que yo necesito. Claro que yo puedo colocar acá su color de cabello, ¿cierto? Pero es una información que no me va a servir para nada, entonces digamos que voy a gastar mi tiempo. Puedo hablar de su altura, el color de ojos, si tiene nariz grande o pequeña. Entonces un usuario puede tener muchísimos atributos, pero debemos analizar cuáles son esos atributos que son importantes o esenciales para que mi programa funcione. De la misma forma, pues digamos que le indico cuáles son esos métodos, qué es lo que esta persona puede hacer. ¿Listo? Un ejemplo también bastante claro, por ejemplo, sería en la plataforma de Moodle en este curso, ¿cierto? Si lo llevamos a ese punto, debemos identificar el objeto o los objetos. En este caso, ¿cuáles serían los objetos? Nosotros, ¿no? Perdón, Raúl, ¿puedes repetir? Nosotros, ¿no? O sea, en la plataforma como tal, el objeto somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? El usuario, en Estudiantes. este caso, los beneficiarios del mentir. Ok, entonces acá tenemos algo también muy importante, que tenemos usuarios, pero ¿todos los usuarios somos iguales o tenemos tipos de usuarios? hay tipos de Hay usuarios. también tipos de usuarios. Entonces, si ven, si yo quiero hacer esto, una programación orientada a objetos, debo tener en cuenta, listo, tengo los usuarios, como en la imagen, son mi objeto, estos son mis usuarios. Pero yo de estos usuarios yo tendría que dejarlos como digamos, como una clase, algo más grande. Y de esto, digamos que estos son mis usuarios.
Y de estos usuarios yo debo sacar, ¿cierto? Ciertos otros como hijitos o les debo heredar. Después vamos a hablar de esa parte, de la herencia. Profe, o sea que es como dice Ricardo, ahí sí toca, podamos, en la plataforma Mille, una de las clases sería nosotros los usuarios que somos los que manejamos plataforma como estudiantes. Los otros usuarios son ustedes los profesores y los otros usuarios son otra clase serían los tutores. Exacto. Entonces, digamos que es un buen ejemplo, como les digo, tendríamos que crear una clase. Entonces, recuerden, una clase, digamos que es como el modelo o el molde ya más general, ¿sí? Donde incluyo a todos. Entonces, exacto. Dice Raúl, en esa clase iríamos los usuarios, donde no hay distinción. Simplemente yo creo mi clase y digo que son los usuarios, y esos usuarios tienen ciertos rasgos. Todos los usuarios que tenemos en común en este caso. ¿Qué tipo de atributos tendríamos en común todos los usuarios? Acceso a Moodle. Pero hablemos de atributos. Eso sería un Ah. método. Un nombre, Los que están tenemos aquí nombres, como atributos, como apellidos, ejemplo, nombre, Sí, apellidos, correo, nombre, contraseña. correo y contraseña. cursos, Nombre, Usuario, apellidos, documento, ¿cierto? ¿no? Usuario y contraseña. Usuario. En una y el curso programación asignado. orientada a objetos, en una programación orientada a objetos, todo eso iría en esta clase. Todo eso, ¿sí? Porque todos tenemos esas mismas, esos atributos irían acá y los métodos que serían, pues, iniciar sesión, cerrar sesión, editar perfil, pues no sé si ustedes tengan la opción de editar su perfil, contraseña. Yo creo que sí. Si no la tienen, pues digamos, ya tendríamos que mirar. Cambiar contraseña, esto pues no es una opción. Publicar, claro que todos tienen derecho, todos tenemos la opción de publicar. Entonces, eso sería parte. Ahora, como tengo diferentes tipos de usuarios, lo que hago a través de esta clase es que ya saco objetos. Aquí ya saco cada uno de los objetos individuales. Entonces, como nos decía Raúl, uno de estos objetos pues son los estudiantes. Pongámoslo acá, students, ¿cierto? Otro objeto serían los teachers. Otro objeto serían los tutores. Bueno, estos serían, pongámosle formadores con una F. Tutores y no sé, y otros serían los ingenieros, ¿cierto? Ellos también deberían crear un perfil para poder visualizar que todo funciona. Entonces, todos estos objetos han heredado. Esto es algo que vamos a hablar de siguiente clase, pero es bastante importante. Todos estos objetos han heredado lo mismo, que es los mismos atributos y los mismos métodos. O sea que todos tienen esto. Ahora, ya, por ejemplo, el estudiante tiene unos atributos específicos, los formadores otros atributos específicos, los tutores y los ingenieros ya tienen atributos y métodos específicos que ya son más ligados pues al rol que cada uno cumple. ¿Listo? Bueno, sí queda clara esta parte y cómo funciona, al menos de manera general, que al menos entendamos Sí. la idea. O de pronto ahondamos un poquito más en el tema. Profe, está claro. De mi parte, sí, profe. Y los demás, digan sí Sí, está o claro. no. Sí. No estoy diciendo que, digamos que en Moodle sea una programación orientada a objetos, pero puede hacerlo, ¿cierto? Pero se puede hacer de esa forma. No sé cómo estará orientada la plataforma de Moodle, pero si nos vamos a un mundo real o a un ejemplo claro, esto sería un ejemplo bastante claro. Cómo funciona pues lo que es la plataforma y cómo nos veríamos nosotros. ¿Listo? Y pues ahí tenemos los objetos y los atributos. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, un objeto puede ser cualquier cosa.
como una pelota. ¿Cuáles son sus atributos? Pues el color, el volumen, la dureza y el peso. ¿Y qué es lo que podemos hacer o qué puede hacer esta pelota? Pues puede rebotar y puede rodar. ¿Listo? Ok. Here we have our vocabulary. Here we have. Entonces tenemos imágenes. La primera palabra que tenemos es deck, ¿cierto? De acuerdo a la imagen, ¿qué es cuando hablamos de deck? ¿Qué es un deck? Una baraja. Perfecto. Entonces, deck nos va a hablar de una baraja o de un mazo, ¿cierto? También se le llama un mazo de cartas. Listo. Face es literal, estamos hablando del rostro o de la cara, pero entonces en este caso habla de la cara de una carta, ¿cierto? Sí, este le llama así, ¿cierto? Cara. De su parte, pues, que tiene la imagen. Entonces hablamos de Profe, no face sabía up. que también se llamaba face a esa parte de la carta, o solo hace enfoque a la cara de la J. No, O no, sea, no, si fuera esta las, parte de... no saldría, ¿cierto? Sí, claro, no, sí, sí, sí. O sea, es exacto, le llamamos face a la parte, ¿cómo le diríamos? La parte donde hay imagen, o donde hay letras, o eso se le llama face, sí. A la parte derecha de la carta, no sé, no sé ni cómo decirlo. A ver, profe, en este caso face, en la parte de las cartas, si quitamos la J y solo está la de corazones, también se usaría para la face, Sí, claro, claro que ¿sí? sí. Igual, claro, todas las cartas, a lo que hace referencia ya no es literal a una cara, a un rostro, sino que hace referencia a la parte, todas las cartas, casi todas las cartas tienen una parte donde tiene la información o tiene el contenido y por el otro lado es donde lo tapa, o sea, donde no hay otro tipo de información. Es que no sé si me ayudan con la palabra adecuada, pero no la encuentro. Digamos que hay un derecho y un revés en cada carta. El derecho sería el face y pues digamos que el revés ya, no sé, le podríamos decir back. Sí, la parte trasera de la carta. Eh, Ah, por dale, profe, ya eso, entendí el digamos, concepto. por eso decimos face up y face down. ¿A qué haría referencia cuando hablamos de face up y face down? Boca arriba, boca abajo. Exacto, es cuando decimos en español boca arriba o boca abajo, ¿sí? Pues acá si lo traducimos diría cara arriba y cara abajo, pero pues no suena tan bonito si lo traducimos de esa forma. Entonces diríamos boca arriba, face up, ¿cierto? Mostrando la cara, mostrando el derecho, y face down es oculto, ¿cierto? Digamos que esta parte de atrás de la carta también tiene figuras y todo, pero pues digamos que todas son iguales y no muestran la información de la carta. En cambio, cuando hablamos de face es porque estamos viendo la información de la carta. Hablamos de face up y hablamos de face down. ¿Listo? Then we have this. Aquí digamos que tenemos los nombres de estas cartas en inglés. Ah, pues no, en español decimos as, en inglés decimos ace, ¿cierto? A la J la llamamos Jack en inglés, a la reina pues Queen y al rey le decimos King, ¿cierto? Ace, Jack, Queen and King. Siempre que veamos Jack, sobre todo en un juego de cartas, va a hacer referencia a la J, ¿listo? Siempre va a ser Jack. Así se llama la carta, se llama Jack. ¿Listo? Then we have a hand. Vamos a hablar, pues hand literalmente significa una mano, ¿cierto? Pero cuando hablamos de póker o de blackjack o de este tipo de juegos de cartas, una carta pues simplemente son las cartas que tengo en mi mano. Pueden ser 2, 3 o 4. Es mi juego, ¿listo? Eso se hace referencia a una mano, my hand, ¿listo? Let's continue. Then we have another action that is shuffle.
So what is shuffle according to the image? What is shuffle? Revolver. Mezclar, mezclar. Y pues digamos que en cartas se Barajar. haría referencia más a barajar, ¿cierto? Vamos a barajar las cartas, vamos a mezclarlas, vamos a revolverlas, bueno, pero pues igual siempre suena mejor barajar, pero pues shuffle es eso. Luego tenemos deal o dealt, significan lo mismo, es la misma acción, ¿listo? Y de acuerdo a esto, ¿a qué hace referencia? De acuerdo a la imagen. Repartir. Profe, ¿y la T, o sea, una es formal o informal? ¿O por qué la diferencia con la T? La diferencia con la T es la forma de decirlo. O sea, yo puedo decir, vamos a, no sé, por ejemplo, el repartidor, ¿cierto? Se le dice dealer. Por eso, pues digamos que en español o acá en Colombia conocemos al dealer de una forma un poco más negativa. Pero un dealer simplemente en un juego o en un casino es el que distribuye las cartas, ¿cierto? Entonces podemos decir, the dealer deals the cards. Entonces el repartidor pues reparte las cartas. Ahora, con la T, ¿cierto? Decimos dealt. Simplemente es una forma diferente de decirlo. Entonces acá ya nos decimos the cards were dealt. Las cartas fueron repartidas. En este caso utilizamos dealt. ¿Listo? Es una forma de decir. Digamos que el enfoque en las cartas y las cartas fueron repartidas o fueron distribuidas. ¿Listo? No sé si de pronto me hago entender en esa parte o más de Profe, enfatizar un poco más. profe, según el contexto, porque yo tenía entendido que deal significaba como un acuerdo, un trato, ¿cierto? ¿O no estoy mal? Sí, claro, y también significa lidiar con algo, tratar algo, manejar una situación. Tiene varios significados, como todas las palabras en inglés y en español también, ¿listo? Entonces, en este contexto significa distribuir o repartir. Y pues de ahí viene la palabra dealer, recuerden eso, ¿sí? El dealer es el que reparte, el distribuidor. Como les digo, la forma dealt no es diferente, simplemente cuando hablamos de gramatical, de la forma gramatical, comunica la información diferente. Entonces, en deal se enfoca en la persona que realiza la acción, ¿sí? The dealer o el distribuidor, o no sé, yo puedo decir, Raúl deal the cards, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que Raúl reparte las cartas. ¿Sí? Acá me estoy enfocando en Raúl. Él es quien está haciendo la acción, él está repartiendo las cartas. Pero si yo le cambio la forma, no me voy a enfocar en quién la reparte, sino en qué es repartido. En este caso podemos hablar de cards o son repartidas, are dealt. Sí. Entonces, en una me enfoco en la persona o en el objeto, puede ser que realiza la carta, que realiza la acción, perdón, y en la otra, en la segunda forma, si ven, no hay quien realiza la acción, o por lo menos no lo mencionamos, simplemente estamos mostrando más en el objeto, estamos enfocándonos más en el objeto, ¿sí? ¿Se queda un poquito más clara esa parte o de pronto necesitamos un poco más de ejemplos? Con mucho gusto yo les enfatizo más para que quede más claro. Es una, Profe, ¿no digamos se que si puede los ver llevamos, como que reparte cartas en este contexto ya? ¿Sí puede así o no? por eso te digo, en una forma que sería la forma de deal, la forma normalita, se ve como reparte
¿sí? Se reparten las cartas, bueno, se reparten no, que alguien reparte las cartas, realiza esa acción, la acción de repartir. Pero con dealt se enfoca más en otra cosa que es las cartas son repartidas. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Bueno, en inglés, digamos, hay dos formas. Nosotros podemos decir, Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Cristóbal Colón descubrió América. Nos estamos enfocando en Cristóbal Colón que descubrió América, ¿cierto? Pero podemos quitarlo, podemos quitar a Cristóbal Colón y enfocarnos en otro hecho, es decir, América o América del Sur fue descubierta en el año 1942. ¿Sí? Entonces ahí yo saco a Cristóbal Colón, no me importa quién hizo la acción, sino que me enfoco en lo que sucedió. En el primero sí me enfoco en la persona, en el segundo me enfoco más en lo que pasó. Entonces es lo mismo. Con la primera me enfoco en la persona, es quién está realizando la acción. En la segunda es lo que pasa, sin importar quién lo hace. ¿Listo? Pero pues al final es lo mismo, solo que, como les digo, Ahora sí entendí. gramaticalmente es una forma de decir las cosas diferente. ¿Listo? Y ahora vamos a Sí, ver profe. otro ejemplo, ¿listo? Bueno, tenemos win, ¿cierto? Estamos felices porque ganamos, o lose. Básicamente la vida, ¿cierto? Es de ganar y perder muchas veces. Pero si no gano y si no pierdo, pues empato. Entonces acá tenemos un mismo ejemplo. Tenemos la misma situación. Yo puedo decir Portugal y España empataron o empatan. Pues hagámoslo acá. Portugal and Spain draw. ¿Sí? Portugal y España empatan. ¿Sí? Pero también tengo otra forma que yo puedo decir el juego, o bueno, el juego de fútbol, the soccer game, podemos decir fue empatado, bueno, quedó empatado, ¿cierto? Entonces ahí ya seríamos were drawn. Sería lo mismo. Portugal and Spain draw, empatan y pues the soccer game were drawn. Entonces, Portugal y España han empatado, podría ser una buena traducción. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque que le doy. Sin embargo, esta palabra de draw, como saben, también significa dibujar, ¿cierto? Vamos a tener la acción de dibujar, pero en este contexto no tiene nada que ver con dibujar, ¿listo? Y para agregarle más a la sopa, vamos a ver que draw en este mismo contexto, o drawn, también significa tomar una carta o pedir una carta. Tiene dos significados en el mismo contexto. ¿Ok? ¿Por qué? No sabemos, simplemente así es como funciona y así es como lo manejan. Entonces, recuerden, draw o drawn, llegado el caso, tiene dos significados en este contexto. El primero es tomar una carta o pedirla, la acción de, en todo caso es tomar más cartas, y el primero y el otro es un empate. ¿Listo? Después tenemos esta palabra que dice worth, que nos habla del valor. ¿Listo? Del valor. Entonces tenemos que tener en cuenta que worth no es un verbo, no es valer, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, simplemente habla del valor. Entonces, como cuando decimos,
¿Cuál es el valor de la reina? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la reina en póker, por ejemplo? Entonces, what is the worth of the queen? Entonces decimos que no, que la reina, que the queen, worth, entonces the queen worth 10, equivale a 10. ¿Listo? Entonces, recapitulemos un poco. Recuerden que tenemos deck, miremos la imagen, hace referencia a una baraja. Face, y tenemos face up y face down. Si la carta está face down, está oculta. Y si la carta está face up, está, se muestra, listo, está exhibida, digámoslo así. Tenemos ace, jack, queen and king. Listo, los nombres de las cartas. Tenemos hand, que es la mano, son las cartas que tenemos en nuestro poder. Tenemos la acción de shuffle. Hagan una relación mental. Entonces es barajar. Deal, ¿cierto? Repartir en este contexto. Y pues la otra pronunciación es deal, ¿cierto? Se quita básicamente la A. Esto se quita y se pronuncia dealt. Tenemos win and lose. Tenemos draw, como un empate. No hay diferencia. Y tenemos worth para hablar del valor. Puede ser de una carta o inclusive de otras cosas. Y también draw or drawn para hablar de tomar una carta o este tipo de cosas. ¿Listo? So people, do you have any Profe, questions? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí, Raúl? aquí también aplica drive down, o sea, una es como muy enfocada y la otra es generar la acción. Ujú, exacto, es lo mismo, totalmente. ¿Cuál sería por la general? ¿La draft o la drawn? Tomás, digamos que vamos un poco de lo gramatical. Estamos hablando de algo que se llama voz activa y voz pasiva. La voz activa es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen qué es más común. Si yo llego y les digo, muchachos, me robaron. O llego y les digo, muchachos, he sido robado. ¿Cuál de las dos es más común en nuestro día a día? Primera, me robaron. Eso sería me robaron. Eso sería la voz activa y esa es más común. La voz pasiva es más enfocada en formalidades y digamos que en cosas más científicas. Es cuando leemos un texto y dice Albert Einstein, o bueno, Albert Einstein, podemos hablar de que Albert Einstein descubrió bueno, descubrió no, inventó, o sea, el proceso que haya hecho la bombilla en tal año, y después se enfoca en la bombilla. Después, si el texto está enfocado, o sea, pueden haber dos enfoques. El texto se puede enfocar en Albert, es que Thomas Alva Edison, estoy mezclando las cosas. El texto se puede enfocar en Thomas Alva Edison y todo lo que hizo él, y va a estar en voz activa, porque va a estar enfocado en Thomas Alva Edison. Todo lo que él hizo, él creó, inventó, descubrió, manejó, o el texto puede estar enfocado en la bombilla y puede hablar solo de la bombilla y el enfoque es en él y no tanto en las personas, aunque se puede mencionar de pronto al mismo Tesla, al mismo Edison, pero su enfoque va a ser como la bombilla fue descubierta o fue creada inicialmente por tanto, después llegó tal persona y entonces ta. ¿Sí? Entonces, la primera es más común. Nosotros siempre hablamos en primera persona, digámoslo así, que de la otra forma. Pero, o ¿Ok? sea, draw es Algo. como decir, me robaron. Y drown, he sido robado. Ajá, exacto. Esa parte de robado, como que le agrego, le cambio un poquito más y suena más. O sea, aquí sería drown de tomar una carta. Y drown, he tomado una carta. La carta ha sido tomada. ¿Sí? Se enfoca en la carta, en la segunda, en el drawn.
En la primera es yo tomo o el jugador toma una carta, ¿cierto? Y en la segunda es la carta es tomada por el jugador, digámoslo así, o la carta es tomada. Si algo yo les prometo, me recuerdan esta promesa, yo les traigo, les preparo una sesión, una clase o una sesión explicándoles bien esto, cómo funciona, pues en inglés. Y ya miramos, lo llevamos a español un poquito más a fondo, que lo veamos visual y practicamos un poquito. Realmente es un tema bastante bueno, en el uso es bastante sencillo, pero llevarlo a la práctica creo que es como lo más complicado. Pronto lo que le pasa a Raúl en este momento, como que esa es la parte más complicada porque el resto es bastante sencillo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Recuerden preguntar, aclarar dudas, es bastante importante. ¿Dónde más se usa Word como valor en inglés? Solo aquí en este caso. No, digamos que Word también hace mucha referencia al mérito, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, se utiliza mucho cuando nosotros decimos como ese curso no vale la pena. Ahí podríamos usar Word. Entonces, podemos decir that course doesn't that's it. Any word. Digamos que decimos que, por ejemplo, ese curso no tiene ningún valor, ¿cierto? Recuerden que word no es un verbo, sino que es otra, digamos eso, habla de lo que vale algo. Entonces, worth habla mucho también de cuando algo vale la pena o que si el mérito, que si algo tiene valor o tiene sentido. En ese sentido se enfoca. Se puede usar en todos estos tipos de contexto. ¿Sí? Entonces, worth puede hacer referencia a algo que vale la pena, ¿cierto? También puede ser en términos de dinero. Si vale por ejemplo, no sé, un iPhone, generalmente son los más costosos, entraríamos a bailar si digamos que vale la pena, utilizaríamos worth. Si vale la pena meterle, digamos, tanto dinero en un iPhone o no. Ya. O sea, es como un apreciativo para decir que algo, pues sí, como usted dice, vale la pena. Pero la Si redundancia. algo vale, ajá, si tiene relevancia o no, ¿cierto? Como en ese sentido. Y pues en forma negativa simplemente decimos que no. Esa palabra es un poco, ¿cómo les digo? Difícil, hay que practicarla, hay que entrar mucho en contexto para saber cómo utilizarla, porque digamos que no se utiliza como en español, ¿cierto? En términos gramaticales, ¿listo? Ok. Dale, profesor, sí lo entiendo. All right. Sí, digamos que es que en inglés, pues en cualquier idioma hay palabras que son bastante complicadas de usar así, solo traduciéndolas y como en ese mismo contexto. Ahí es donde también nos enfrentamos a un reto muy grande que es separar el español del inglés, dejar de traducir. Por ejemplo, Profe, una pregunta. Joan, sí, señor. ¿Este valor hace efecto si en el... ¿Ahí me escuchas? Ajá, sí, perfecto. En el valor de las cosas, como en el valor de
en el valor de las cosas, pero como a nivel personal o espiritual, digámoslo así. Y a nivel valor de en precios y en, en costos, algo así. O tiene alguna connotación diferente. No, exacto. Puede ¿Puede funcionar de las aplicarse? dos Puede formas. aplicarse. Ajá. Ajá. Puede aplicarse de las dos formas. Ok. Miremos acá. Dice, por ejemplo, worth, que es un adjetivo que pues me hace referencia al dinero y que dice valer la pena. Por ejemplo, dice 4 days car hire cost 150. Entonces dice que 4 días de rentar un carro vale 150 libras. Entonces dice, which is well worth it for freedom it gives you. Entonces dice como lo cual, básicamente si lo organizamos diría, lo cual vale la pena o bien vale la pena, no sé cómo me lo podríamos decir, o aguanta, como decimos, no, pues lo cual aguanta porque nos da mucha libertad, pues según lo que dice acá, ¿cierto? Aguanta pagarlos, aguanta pagar las 150 porque pues el precio lo vale o el carro o el servicio lo vale. Vale la pena. Digamos que aquí hace referencia a un valor monetario, ¿cierto? Pero no solo se habla del valor monetario, sino que también me está hablando de esa libertad, ¿cierto? De lo que hablábamos. Aquí tiene un costo mucho más extra. Miremos acá. Habla de la importancia. Entonces, digamos que aquí ya tenemos otra estructura que es con el ser de valor o cuando algo es de valor, valer algo. I think this matter is worth our attention. Entonces, yo creo que esta situación merece nuestra atención, ¿sí? Yo lo pondría a decir merece. Cuando hablo del mérito, ¿sí? Cuando hablo del mérito dice merece nuestra atención. O when you're in no sé qué, Reykjavik, the National Museum is worth a visit. Entonces, cuando estás en este lugar, que no sé dónde será, si alguien sabe, de pronto en la India o algo así, dice que el Museo Nacional merece una visita. Yo digo que valer algo no me suena, no me convence tanto, pero entonces el mérito, ¿cierto? Merece una visita. Pero si ven, aquí utiliza el verbo to be con el worth, is worth. Acá está otra vez, is worth. Entonces ahí es donde yo les digo que el uso is well worth. Casi siempre está utilizando el verbo to be. Ese verbo también como del valor como de valentía no se puede utilizar, ¿cierto? Sería como otro, como Sí, tener en ese sentido, esto. en otro sentido sería más brave o otro tipo de adjetivo. En este caso, no. No me suena tanto, la verdad. Acá, por ejemplo, dice be worth having or doing something. Entonces, que vale la pena tenerlo o hacer, o bueno, que vale la pena tener o hacer algo, ¿sí? To be important or useful to have to do. Entonces, que vale la pena o que es importante usarlo o tenerlo o, bueno, o hacer. Entonces dice, there's nothing worth reading in this newspaper. Entonces dice que no hay nada meritorio, interesante, o no hay nada que valga la pena leer en este periódico. Como cuando cogemos, no sé, cualquier cosa para leer y decimos, no, hasta aquí no hay nada para leer, podríamos utilizar esta estructura, este word. If you are young, inexperienced driver, it is worth having comprehensive insurance. Entonces, si eres joven, un conductor sin experiencia, vale la pena tener, que se me olvida, un seguro. Vale la pena tener un seguro o estar asegurado, ¿cierto? En caso de accidente. Entonces, yo siempre lo voy en ese sentido. It's worth remembering that prices go up in February. Entonces dice que vale la pena recordar que los precios suben en febrero. Vale la pena, no sé, en este sentido.
Por lo general tiene el mismo significado. Se va enfocado en eso y pues, y como ven, siempre va acompañado del verbo to be. En este caso, is puede ser las otras formas como are, dependiendo mucho del contexto. Listo. No sé si de pronto queda un poquito más claro. Yo sé que quedan muchas dudas en el uso porque necesitamos conocimiento como tal de la parte de inglés, pero al menos en su significado. Si la vemos, podríamos entender en qué consiste. Ok. Esperemos que es cualquier cosa, como les digo, no duden en preguntar. Ahora tenemos un juego, digamos que el día de hoy vamos a ver este juego porque a través de él vamos a entender la lectura está enfocada y está explicada a través de este juego. Este juego es el Blackjack. ¿Alguien lo ha llegado a jugar o al menos sabe cuáles son las reglas, cómo funciona? Solo escuchar, profe. De resto nomás. ¿Sabes cuáles son las reglas o cuál es la metodología de juego? Hacer 21, ¿no? ¿Y cómo hacemos 21? ¿Busco las cartas o...? Le Se dan de la- a 2 cartas a cada persona y y uno juega con suma. una. Y uno se arriesga a seguir buscando la 21 y no pasarse. Ok, bastante sencillo. Entonces vamos a ver. Acá tengo el juego, es Blackjack, entonces listo. Voy a hacer mi apuesta, my bet, ¿cierto? My bet, the bet. Por eso bet, cuando hablamos de bet play y todas estas palabras que tienen bet, siempre hace referencia a apuesta. Ok. ¿Recuerdan qué es deal? Entregar. Repartir. Repartió. Distribuir. Repartir. Aquí está normal. Listo, entonces vamos a repartir las cartas. Démosles deal. Va. Listo. Esto es, yo voy a jugar contra el dealer. Si lo ven acá, aquí está el dealer. Este es el player y este es el dealer. Yo tengo, aquí ya hay unas cosas más adicionales, pero bueno, tengo una forma de stand. Cuando hablo de stand, es que me quedo con las cartas que me salieron. O sea, con este 20 me quedo. O yo puedo decir hit y pedir otra carta, ¿cierto? Recuerden que lo ideal es llegar a 21, pero si me paso de 21, pierdo inmediatamente. Ese pierdo, pues aquí en esto lo manejan como bust. Bust, les estoy escribiendo en el chat para que pues revisen. Ese bust hace referencia, o en español diríamos quemarse, ¿sí? Cuando uno se quema y pierde, pues literalmente es bust. Listo. Bueno, aquí sería split, es dividir, e insurance habla de un seguro. La verdad, no sé en qué consiste esto. Entonces, como tengo 20, pues lo más sano sería permanecer. ¿Listo? Entonces yo le doy permanecer y miremos cómo le va al dealer. Yo gané y pues el dealer no ganó. Volvamos a apostar, vamos a barajar, deal, bueno, barajar no, repartir. Entonces tengo 6, en total tengo 6. ¿Debería quedarme con esos 6 Hit, o hit, pedir hit. más? Pedir más. Vamos a hit. Nada, entonces hit, 14. Podemos pedir otro, hit. Hit. Pum, me pasé. Y miren acá, bust. ¿Sí lograron ver? El boss. Sí. El bust. Entonces dice, lo que me dice es que se quemó.
Nuevamente, un 12, entonces vamos, venga, miremos que esto es split. Split significa dividir. Dividir. Vamos Cuando a son ver qué repetidas pasa. se dividen. Es una opción. Ah, Le da otra venos, ven. alternativa de carta. Ay, mira. Perfecto, interesante. Sí, ya sabemos que es split. Y pum, 21, gano inmediatamente. Si saco, bueno, esa es otra cosa. Si tenemos 21, ganamos inmediatamente. Si el dealer no lo tiene, ¿listo? Cuidamos, 18, nos Quieto, permanecemos, quieto, quieto. miremos al dealer. 20 El ganó. dealer ganó. Ah, ¿Listo? Uy, gané. Listo, saqué 21, gané de 1. Así es como funciona el juego del Blackjack. Ya ahorita vamos a mirar por qué estamos viendo esto. Para los que les interese de pronto ver más la dinámica, en el worksheet yo les dejé el link a ese juego para que puedan ingresar el vocabulario y pues de parte pues mirar el juego. Si les interesa, en el worksheet, en el taller, está el link directo al juego. ¿Listo? Como les decía, el día de hoy vamos a estar enfocados en el Blackjack, cómo funciona este juego. Y aquí tenemos una lectura donde nos van a explicar este juego o un programa que fue creado con base en este juego, ¿cierto? Donde yo voy a competir contra el computador, que en este caso, en este computador dice an AI system called Alana. ¿Alguien sabe qué significa esto de AI? un sistema, ¿cómo es? Eso es una inteligencia artificial llamada Alana, ¿no? Ok, sí. En inglés sería artificial intelligence. Listo. Esto sería el AI, Artificial Intelligence en inglés. Recuerden que en inglés casi todo es al revés, ¿cierto? Artificial Intelligence. En eso consiste el juego. Un computador, vamos a jugar contra esta computadora que es una inteligencia artificial y ella se llama Alana. ¿Listo? Entonces lo que vamos, y aquí pues tenemos todo el vocabulario. Deck, worth, face, ace, jack, otra vez worth, otra vez queen, king, otra vez worth. Palabra se repite bastante. Hand, recuerden que es hand, otra vez hand. Dealt, aquí vemos la palabra dealt. Shuffle, face up, face down. Y así sucesivamente. En toda la lectura vamos a ver el vocabulario. Entonces vamos a tomarnos, yo creo que máximo, por favor, lo ideal sería tomarnos 10 minutos para hacer la lectura y entender 100% cómo funciona el juego, sobre todo contra Alana. Es básicamente lo mismo, solo que pues tiene ciertas cositas. Vamos a mirar, vamos a revisar cómo funciona el juego y ya volvemos. ¿Listo? Esta es una lectura alternativa, no es la lectura principal. Vamos a quedarnos solo, vamos a quedarnos solo con esta lectura. No vamos a hacer las otras lecturas. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos para hacer esta lectura y que podamos entender cómo funciona el juego del Blackjack. ¿Listo? Como les digo, esta lectura o esto es importante para la lectura final y entender lo de objetos y atributos. Así que manos a la obra. Recuerden 10 minutos, entonces sería a las 7:18 estaríamos retomando.
Disculpe, profe, ¿se podría por favor mostrar la contraseña de asistencia un momentico? Claro que sí. Sí, profesor, qué pena también. La requiero. Gracias. Muchas gracias. My pleasure. Thank you, teacher. Teacher, against ¿qué significa? The player will play against the computer, pero against no logro enfocarlo en el contexto. Against es contra. Cuando estamos en contra, pues en este Against caso es jugando en contra. contra de alguien o en contra de algo. Profe, me corrige si algo. The goal of the game is to have the hand with the X. Esa palabra sí es nueva. Dice No es así, highest. That would be Highest. 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 ¿Y cómo se dice value en inglés? Value. Value. Ajá. With The two, highest value. a value of 21. Ajá. Value of 21. Yes. Entonces, el objetivo del juego es tener la mano más grande con valores más grandes o tener 21. Ujú. Profe, ¿me recuerda qué significa chufle? Shuffle. ¿Quién le ayuda a Raúl a recordar qué es shuffle? No repartir. No, No. repartir no es deal. Ajá, repartir es deal. Como Mezclar. barajar. Como barajar. Mezclar. Ajá. Barajar. Barajar, mezclar, revolver. Profe, la palabra each. Each. Ish. Ajá. ¿Qué Each. significado tiene? Ish. S, cada. Significa cada. Casi no sabía. Dice otherwise, ¿de otra manera? No, otherwise.
Sí, puede ser, sin embargo, o como cuando decimos, esa también hace mucha referencia cuando decimos, o si no, como toda esa parte de decir, o si no, cuando decimos si no, Mm, de otra manera también. Ahí debemos tener cuidado porque dice, o sea, bueno, hay lo que hace profe, ¿cuál es la referencia a eso. diferencia de otherwise con else? Perdón, Raúl, ¿cuál es la diferencia de otherwise con Else o else. else? Sería el uso, sería un poquito el uso, pero son muy parecidas, en realidad son muy parecidas. Digamos que otherwise se podría traducir o podríamos hacer que otherwise. Podríamos decir if not. Sería básicamente esa parte. Profe, qué pena, se me entrecortó, ¿me la puede repetir? ¿Sí me escuchó? ¿Aló? Otherwise Sí, sería sí, lo mismo que decir if not. O sea, si no. sí, no. ¿Y else? Else también diríamos que iría más a de lo contrario. También sería, básicamente son sinónimos. Mm, Igual else también tiene una función un poco más compleja. Y esto también se utiliza en otros tipos de contexto. Otherwise es más sencillo. teacher y weather Whether, to skip. déjame revisar. Llegué y dice, Eso está Alana bien. puede decidir cada tiempo. Bueno, ahí es tiempo, porque no entiendo todavía qué es weather to stick. O tomar Eh, otra carta, pero weather to skip no. O sea, finalizar, no. ese weather, la traducción literal es sí. Sí. Entonces, cada tiempo, Alana puede decidir cada vez, porque no es cada tiempo, sino cada vez, si se queda o si se planta, digámoslo así, si se planta o si toma otra carta. O sea, profe, que weather to stick es plantarse. Ajá, si se planta. Stick es cuando hablamos de stand, cuando le estamos mostrando el juego en línea, es plantarse, es quedarse con las cartas que ya tengo. Mm, En este caso lo hablan como stick. este, sí. Teacher, la última parte sí no la entendí muy bien, maestre. Cuando un ganador no puede ser winner. Uno gana es cuando 2 puntos. No logro esa primera, la última, casi lo último, ese donde Eh, están las 4 palabras seguidas, no la logro entender. Dice a win, habla de una partida ganada. Tenemos que hablar con Mar. Entonces dice que, pues si lo traducimos un poco literal, diría una ganada vale 2 puntos y una empatada vale 1 punto. O sea, ganar vale 1 punto, vale 2 puntos. Si ganas, tienes 2 puntos y si empatas, tienes 1 punto.
Ah, ahora sí, ¿cierto? ahora sí. Si ganas, obtienes 2 puntos y si empatas, obtienes un solo punto. Sí, profe, y así siempre se respeta como ese, como tan directo, o sea, si ganas, si pierdes, o solo es en este lado. Pues digamos que eso, ahí juega mucho la parte gramatical y bueno, y muchas otras cosas como el contexto. Ahí es cuando yo siempre les recalco y por eso el hecho de aprender palabras no es eficiente para aprender un idioma. Cuando siempre todos hacemos una lista de palabras, un diccionario, no es suficiente. Y por eso un traductor como el de Google o otros traductores no tienen, no, digamos que no han, ¿cómo se dice? No han superado al humano o el trabajo de que hace un humano como traductor. ¿Por qué? Porque no tienen contexto. Y sin contexto, pues no hay nada. Pues es un juego. Yo Sí, les podría decir que sí, que solo acá, pero siempre debemos estar pendientes del contexto y decir, yo sé que esta palabra significa esto, pero en este contexto la están utilizando para otra cosa. Y debemos entenderlo y respetarlo y no complicarnos como, pero es que esta palabra significa esto, ¿por qué la utilizan así? Simplemente la utilizan así y así es como funciona. sí, con eso sí me compliqué. Exacto. Porque ella va un poquito más allá de las palabras y se enfoca más en el contexto. Por ejemplo, yo les iba a decir, en mi caso, digamos, hace unos años, bueno, no tantos, me tocaba, digamos que hacer talleres de escritura, pues los estudiantes escribían sobre ciertos temas y yo pues debía revisar la parte gramatical, la parte de coherencia y todo eso. Me pasaba muchísimo donde yo encontraba párrafos que yo los leía y yo no los entendía. Y pues yo sé inglés y español. Entonces yo los leía y yo no daba con la idea, pero no sé. Me tocaba decirle al estudiante que me dijera en español qué quería decir. El momento que ellos me decían en español la idea, yo decía, claro, ya entiendo. Pero yo les decía, eso está en español. Eso no, así como lo escribieron, está en español y en inglés no se escribe. Por ese lado, digamos que yo me perdía, porque yo estaba enfocado en la parte de inglés y no captaba la idea. ¿Por qué? Porque estaba en español. Y eso es una parte que es como lo más complicado. Pasar a hacer solo inglés y dejar de un lado el español, para nosotros es lo más complicado. Yo pienso que se logra naturalmente con el conocimiento, pero toma tiempo. Uy, bueno, nos pasamos. Listo. Preguntas, dudas acerca de la lectura, si quedó clara la dinámica del juego, cómo funciona, o alguna parte, digamos así como con Raúl, que de pronto necesitan ayuda o quieren un poco más de aclaración. Con mucho gusto les ayudo. O clara bien pues, la parte del juego, cómo funciona toda esta dinámica. De mi parte creo que sí entendí, profe. It's clear, teacher. Eso es importante. Recuerden siempre al menos decir sí, o al menos alzar una mano, enviar una carita feliz para que no me dejen así como en el aire. Ujú. Dice reading. Y bueno, reading strategy. Strategy. Entonces vamos a ver un video y este video lo vamos a ver individualmente porque es un poquito largo, entonces no me gusta proyectar videos tan largos porque siento que los pierdo o por lo menos a mí, yo como estudiante me ponen un video de 5 minutos y a los 2 minutos ya me pierden, no sé. Entonces se los voy a compartir. ¿Listo? Yo como estudiante sí.
Me pierdo muy fácil. Este es el 50, entonces. Reading strategy. Vamos a ver este video que tenemos en pantalla sobre la estrategia del día de hoy que nos habla de making connections. Entonces aquí vamos a ver cómo hacer conexiones o qué tipo de conexiones tenemos en inglés. Bueno, o en inglés no. ¿Qué tipo de conexiones podemos hacer cuando leemos? Es un proceso natural que hacemos todos, pero aquí vamos a ver estas. Recuerden que ustedes le pueden dar en los subtítulos, le dan inglés generados automáticamente, vuelven y le dan en subtítulos y les va a aparecer traducir automáticamente. Si de pronto, pues, las personas que tengan la capacidad al menos de entender la información en inglés, pues lo pueden dejar con subtítulos en inglés. Los demás, pues sí lo pueden poner en español. ¿Listo? En el celular también se puede hacer esto y es más fácil. Entonces, simplemente vamos a la ruedita. Subtítulos, inglés generados automáticamente, subtítulos, traducir automáticamente, ¿listo? El video dura 4, casi 5 minutos. Vamos a tomarnos unos 6 o 7 minutos. Inclusive podemos ir hasta las 7:30 para ver el video y entender en qué consiste esta estrategia de lectura. Recuerden que las estrategias de lectura siempre van incluidas en el examen. Entonces es importante tenerlas en cuenta, revisarlas para que después no estemos, profe, es que nunca vimos esta parte de Making Connection, no lo encuentro por ningún lado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tomemos apuntes, resaltemos y lo tengamos a la mano, ¿listo? Yo me puedo hacer una recomendación, pues, para, Claro que por lo menos para mí, ¿no? Es que cuando intervienen los compañeros, y sobre todo si estamos viendo en un video individual y quieren hacer una consulta, que la hagan por el chat para, que es que yo me pierdo, me pongo a ponerles cuidado en la conversación y me pierdo en lo que estoy viendo, ¿sí? Es para que lo hagan por el chat mientras termina, pues, el tiempo. perfecto, me parece muy bien. Exacto. Ok, tomemos el tiempo para ver el video y ya pues procedemos a socializar. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video. Ya pasó a las y 26, el tiempo sí vuela. Igual, yo les doy el tiempo. Vamos a tomar el tiempo, ¿listo? No se preocupen. Manos a la obra.
All right, my friends. I hope you finish watching the video. Espero que hayan terminado de ver el video y podamos socializar. Entonces, ¿cuáles son esas formas que tenemos para hacer conexiones de acuerdo al video? Text to self, text to text, and text to word. Ok, excelente. Entonces tenemos text to self, text to text, and text to word. ¿Y en qué consisten estas conexiones? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo las hacemos? Como en asociar, profe. En asociar. Por ejemplo, si hablamos de text to self, hablamos del texto a mí mismo, ¿qué tipo de asociación realizo? Era algo que pasó, asociar lo que estoy leyendo, si es posible, con algo que yo haya vivido. O sí, con acciones Ok. que yo haya tenido. Perfecto. Entonces, también acá nos dicen situaciones con las que me identifico. Exacto. Es un proceso más natural. A medida que voy leyendo, me encuentro con situaciones que dice, ay, sí, yo ya lo viví o yo ya pasé por eso, o es algo que ya está relacionado conmigo. En el video, pues nos hablan, ¿cierto? De una historia de, pues, de una niña que se cae en su bicicleta. Si yo alguna vez me caí en la bicicleta, yo digo, uy, sí, eso duele, o ese proceso, ¿cierto? Listo. Después tenemos el text to text, de texto a texto. ¿En qué consiste esta parte? Con un texto que me recuerda a otro texto. Perfecto. Es así de sencillo. Un texto que me recuerda a otro texto. Very good. Y finalmente, el texto al mundo. Eh, cuando no son de categorías anteriores. Listo. Digamos que el texto al mundo simplemente es eso. Son situaciones o lecturas que nos llevan a analizar cosas de la vida real o situaciones que de pronto no tienen que ver mucho con nosotros o con algo de nuestra realidad, pero que nos dicen, ve, es interesante, o nos llevan a pensar, a ir un poco más allá también. ¿Listo? Así funciona esta parte pues del texto a mundo. Entonces recuerden esos tres tipos de conexiones, texto a texto, texto al mundo y el text to self. Del texto a mi propia experiencia, de un texto me conecto con otro texto y con el mundo. ¿Listo? Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo vamos súper bien? Vamos bien. Por ahora bien. Perfecto. Listo. Entonces ya en este punto vamos a pasar a hacer la lectura final de nuestra sesión. Recuerden, siempre vamos a encontrar el texto o la lectura que vamos a trabajar en el worksheet, ¿cierto? Entonces nos vamos a nuestro worksheet. En el worksheet tienen varios links de los videos, de la estrategia de lectura. Yo les estoy dejando todo. Acá dice Reading Text y nos habla del OOP. Recuerden que así es como el Object Oriented Paradigm.
o el Object Oriented Programming. Así lo vamos a encontrar. Aquí nos van a hablar de los objetos, ¿cierto? Nos van a explicar y como ven, vamos a tener, nos van a decir, bueno, aquí nos van a explicar mucho de esto. Nos van a hablar de los atributos. Y tenemos dos ejercicios, básicamente dos ejercicios principales, que es lo que vamos a hacer. Entonces, punto número 1. Vamos a leer. Read the text. ¿Cierto? Entonces vamos a leer el texto, es el punto número 1. Punto número 2. Vamos a irnos a Moodle. Recuerden que estamos trabajando la sesión número 2. Entonces nos vamos a la sesión número 2 y aquí ya les voy a habilitar. Buscamos. Acá vamos a encontrar un foro o un debate que dice Objects and Attributes. Vamos a ingresar. Vamos a participar en el debate que ya está creado. Y acá tenemos dos cosas muy sencillas. Bueno, digo yo. Entonces dice, in the card game, a playing card is an object. Entonces dice que en el juego de cartas, pues una carta que se juega es un objeto. O sea, una carta como tal es un objeto. Dice, ¿cómo la describirías? A playing card has 3 important attributes. Entonces me dice que una carta que se juega tiene 3 atributos importantes. Debemos acá colocar cuáles son esos atributos que son importantes o que son relevantes para el juego. Lo que hablábamos ahora de los usuarios. Si el color de cabello era importante para el programa, entonces me decían que no. Para un juego de cartas, no solo hablemos del blackjack, sino un juego de cartas en general, teniendo en cuenta pues en este sentido, digamos, un atributo que tienen todas las cartas es el color, tienen diferentes colores. Ahora yo pregunto, ¿el color es relevante para mi juego de cartas? No. No, No, Para el juego que hablamos, no. ¿por qué no? no, porque Recuerden la que lectura solo, no especifica el color para como relevancia, o sea que si él dice que primero que consigue 21 ganó. Exacto. exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Si el color y estos tipos y otros tipos de atributos, o sea, ¿cuáles son esos atributos de la carta que son importantes para saber exacto, para que el programa o lo que es Alana entienda o pueda decirnos si se gana o se pierde de acuerdo a las cartas que se tienen? ¿Cuáles son esos atributos que Alana debe tener en cuenta o el sistema para revisar cómo hace cómo hace para Profe, desarrollar el juego? ¿Sí? a esa primera pregunta refiere, o sea que ahí sería, por ejemplo, el growth, o sea, is that growth y la operación que hace de sumar. Ok. Pero recuerden que estamos hablando de atributos, no métodos. ¿Listo? Ujú. No vamos a Eso es lo colocar que tengo duda métodos. ahí, El valor. porque dice que son Exacto. 3 y solamente yo veo, por ejemplo, el fundamental es growth. Ya sería si uno quiere agregar, creo que pues pongo el color y no sé cuál más. Pues esa es la idea, que hagamos la lectura y miremos un poquito más esa parte. ¿Listo? Igual, pues yo espero. Yo creo que no alcanzamos, pero a socializar, pero espero la próxima sesión lo haríamos. Entonces, eso es lo que debemos mirar. Miremos la carta y miremos qué atributos debemos sacar y porque eso es lo que debemos hacer cuando vamos a programar. Vamos a mirar todos los atributos que tenemos disponibles, pero cuáles son los más. También no pensemos solo en el blackjack, sino por ejemplo en póker. Pero pues obviamente, principalmente en el blackjack y ya después vamos mirando pronto esos otros atributos que son importantes para definir si un juego se gana o se pierde. Y lo mismo, por ejemplo, acá, ya miramos, nos habla de un jugador, que un jugador puede tener muchos atributos, pero ¿cuáles son esos dos atributos esenciales de que un jugador o que debemos conocer de un jugador para que el sistema sepa si gana o se pierde?
Listo. Recuerden que estamos hablando de las características. Los métodos ya sería sumar, ya sería este tipo de cosas y eso no va ahí. Para que entonces le hagamos un proceso un poquito más Detallado. consciente. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, teacher. Ok, perfecto. Entonces recuerden, vamos a hablar de los atributos de una carta y los atributos de un jugador. ¿Cuáles son esas características que son importantes? Como, digamos, repito lo mismo. ¿El color de cabello es importante para el juego? ¿Me ayuda en algo para que el juego, para saber si el jugador gana o pierde? No, no es importante. No, profe. No es importante. ¿Listo? Entonces piensen como programadores. Ya más o menos tienen una idea de cómo funciona el juego. Piensen como programadores. Ya. ¿Qué información le debe ingresar al sistema para que él sepa y él funcione? El valor de ¿Listo? la carta. El valor de la carta es un punto. Exacto. Otro ejemplo, otro ejemplo. El valor de la carta, ¿cierto? Pero todas las cartas tienen números. Por ejemplo, las letras sería el as, el El valor de jack, la carta. queen y king. Entonces ahí ya no, ahí yo tendría que agregar otro atributo. Entonces ahí es donde ustedes debemos pensar como programas, ¿cómo hago para que el sistema reconozca cuánto vale? ¿O cómo se llama eso? Que me reconozca cuánto vale una J, una Q y una K. Eso es un atributo y tienen que tener en cuenta que eso. Entonces primero, el primer atributo ya lo tenemos, el valor de la carta. El segundo pues es eso que yo les digo y que la J, que las y todo eso, ¿cierto? Y pues debe haber un tercero de pronto por ahí, de pronto. ¿Listo? Entonces, nada, manos a la obra, vamos a afrontar primero la lectura y pues ya de igual no alcanzamos. La próxima sesión comenzamos y socializamos esta parte, ¿listo? Ok, teacher. Ok, entonces vamos manos a la obra, los que vamos a trabajar un poquito al texto y pues ya. Cualquier cosa, aquí estoy, me preguntan y yo les colaboro con mucho gusto. Profe, tengo una duda. Sí, señor. En la segunda parte, no creo que, o sea, mi duda es que, por ejemplo, el jugador puede ser la máquina o puede ser persona, el usuario, pero eso no sería clase. Igual estamos hablando de los atributos. Mm, ¿Listo? Y un jugador, pues digamos que es un objeto como tal. Pero también podría ser una clase si tengo diferentes tipos de jugadores, pero por ahora el jugador es un objeto y pues ese objeto tiene ciertas características y debo mirar cuáles son esas dos cosas importantes para que el juego funcione. La idea es eso, es que como dicen por ahí, echémosle cacumen a la cosa, miremos y pues ya la próxima clase socializamos y miramos un poco más a fondo para que ustedes tengan tiempo de analizar y decir, bueno, si voy por el buen camino o de pronto no, me metí por donde no era. ¿Listo? Es más Lo que, también eso, teacher, lo que sí vamos a hacemos analizar. hoy es enviar la encuesta, ¿sí? Pues si pueden, sí, igual ella va a quedar abierta. Ah, O sea, ok, no, listo. la idea no es correr, si algo pues lo dejamos y la hacemos, pero pues traten de hacerla en el transcurso de la semana Ok. para ver si fuimos por buen camino o no.
que es importante saber si estamos bien o nos equivocamos, más que yo darles las respuestas, que pues esa es Ok. la idea. Okay, teacher. Teacher, when is the exam? El examen es en la sesión 6. The first exam, primer examen o son dos, ¿no? Porque me hablas del examen, ¿cierto? Sí, profe. Por ejemplo, hoy estamos en la sesión 2. El 25, que es el sábado, estaríamos en la Tres, sesión 3. cuatro. El 27 en la sesión 4. El 2 de julio tendríamos el examen. Ahí haríamos la sesión 5 y de paso hacemos el examen, Okay, teacher. Thank que es en la sesión 6. you. Profe, una pregunta. ¿Cómo Sí, escribió usted una señor. oración que diga, tengo esto que vale
de, vamos, de 50 a 60. Es que estoy el traductor, pero no le da el contexto que es. Yo lo diría así. I have this with a worth of 50 and 60. Ese and podría ser de 50 y 60 o 50 o 60. No sé si necesites. Entonces, I have this, tengo esto con un valor de. Sería como la forma más adecuada. With a worth of. O lo podríamos decir de esta otra forma que dice, en el chat te lo estoy escribiendo. I have this. It is worth from 1 to 9. Ese está bien también. Sí, ese es válido, Raúl. Está bien. It is worth from 1 to 9. Sí, puede ser. Me gusta. Es válido. Okay, people, so I think that's it for today. Thank you very much for your attention, for your participation, and for being here today. Les agradezco la asistencia. Espero verlos el próximo sábado. Seguimos pues con este tema, trabajamos la sesión, vamos a ver cosas de inglés y a aprender bastante, ¿listo? Nada, que tengan un feliz resto de semana y pues, cualquier cosa, no duden en comunicarse conmigo, ¿listo? Gracias, teacher. Muchas gracias, profe. Que tenga Muchas un buen gracias, día. tengo una excelente semana.